Y ya que hemos puesto en las manos del Señor este tiempo, vamos a meditar el día de hoy en los versículos del 39 al 46. Lucas 22, del 39 al 46. A pesar de que son pocos los versículos que vamos a ver el día de hoy, igual que los que vimos la semana pasada, hay una gran profundidad en este pasaje. Si ya tienen su Biblia lista, vamos a leerlos, por favor. Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los Olivos, y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían en la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántese y oren para que no caigan en tentación. Bueno, vamos a ver este pasaje en dos secciones. La primera sección, esos primeros versículos. Si ustedes recuerdan, hace 3 semanas, Jesús oraba y reconocía a sus discípulos porque habían estado con él. Les comentó: ustedes han estado conmigo en todas mis pruebas. Esta es de las últimas pruebas de nuestro Señor Jesús, y aquí nos dice la Escritura que Jesús sale de la ciudad. Sale de la ciudad como de costumbre. En Mateo capítulo 14, versículo 23, y en Juan capítulo 6, versículo 15, encontramos esto. No es la primera vez que sucede el que Jesús se aparta, sino que él lo hacía regularmente, como lo leemos aquí en estas porciones de la Escritura. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Es bien importante, y les animamos aquí semana con semana a tener tiempo de lectura, pero también a orar. Aquí vemos que Jesucristo, a pesar de ser Dios, a pesar de ser el Hijo de Dios, no por eso se aferró, como nos dice en otra parte de la Escritura, a sí mismo, a ser Dios. No se sintió, a pesar de ser Dios, no se sintió Dios. Suena raro esto que les estoy diciendo. En ese momento él entendía que estaba en un cuerpo de carne y que tenía la necesidad de estar en una comunicación constante con el Padre. Porque finalmente, aunque él, de una manera que nosotros no podemos entender, porque yo creo que nos es difícil para nosotros entender cómo Dios puede caber en un cuerpo tan pequeño. Dice la Escritura: ¿qué casa me harán ustedes si ni siquiera los cielos de los cielos me pueden contener? Si nos dice la Escritura que Él sostiene con su palma la tierra. Imagínate un ser tan grande que en su palma cabe la tierra, y la tierra tampoco es ni siquiera tan grande como para su mano. La sostiene sin gran esfuerzo. No es la gran cosa la tierra para nuestro Dios en cuestión de su tamaño. Y entonces un ser
así de grande, de alguna manera maravillosa, misteriosa, no sabemos cómo, puede entrar en un cuerpo pequeñito, muy pequeño, demasiado pequeño para el tamaño que es Él. Y entonces ahora Jesús, puesto en un cuerpo de carne, entiende su condición de ser humano, entiende que Él, a pesar de ser Dios, es también 100% hombre. Entonces adolece de todo lo que adolece un ser humano carnal. Tiene hambre, tiene sed, se fatiga, le da sueño, se asola, etcétera, etcétera. Entonces, en ese cuerpo de carne, ¿qué es lo que Él requiere? Requiere esa comunicación continua con el Padre, que de por sí siempre la ha tenido eternamente, excepto por unos instantes que hoy no vamos a hablar de eso. Siempre hay una comunicación continua e intensa entre Él y su Padre, pero no obstante de Él ser Dios y no obstante de tener esa comunicación intensiva con Dios, nos dice aquí la Escritura que va, como de costumbre, a platicar con Dios. Es necesario tener diferentes tiempos de oración. Es hermoso y es bueno orar en público. Jesús en más de una ocasión comentó, y esto lo digo no porque no me escuches, sino porque quiero que ellos vean la manera en la que yo me comunico contigo, para que sepan, para que aprendan, para que conozcan que verdaderamente tú me enviaste. Hay tiempo de orar en público, pero también hay tiempo de orar a solas, en privado. ¿Cuál de las dos es mejor? Las dos en realidad son buenas y no podemos decir que orar a solas es mejor que orar en público, o que orar en público es mejor que orar a solas. Las dos son buenas y son necesarias porque ambas son para nuestra edificación. Y eso es lo que Jesús hace y es lo que Jesús enseña. Jesús ora a solas todos los días, pero también ora en público todos los días. Jesús da gracias al Padre todos los días a solas, y posteriormente Jesús da gracias en público todos los días. Este es un momento de estar a solas con el Padre, como de costumbre. ¿Qué es lo que nos ayuda a orar? De pronto, cuando una persona viene y conoce del Señor y le decimos, ora, te dice, es que yo no sé orar. Es curioso, ya que todos o casi todos nos han acompañado en esta travesía de una vida con propósito, hemos visto que orar, meditar, es más simple que lo que pensamos, ¿verdad? Y entonces, de esa manera, Jesús está orando con el Padre, y aquí nos dice la Escritura que los discípulos lo siguieron, ellos lo han seguido desde su llamado. Es interesante que los discípulos siguen a Jesús, están siguiendo a Jesús, y llegan a un lugar y aquí les dice algo importante: oren para que no caigan en tentación. Nosotros tenemos que orar todo tiempo, pero tenemos que orar de una manera más intensa cuando se acerca un momento difícil, un momento de prueba. En el momento de prueba muchas veces lo que hacemos es preocuparnos en vez de meditar, preocuparnos en vez de orar, y le damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas al problema, y en ese momento nos volvemos unos idólatras. ¿Por qué? Porque estamos bajando a Dios y estamos poniendo ahí a ese problema. Estoy bajando a Dios y pongo ahí arriba a mi enfermedad. Estoy bajando a Dios y pongo ahí arriba a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Estoy bajando a Dios y pongo cualquier cosa. Y de esa misma manera en la que nosotros nos preocupamos, nos dice el hermano Rick Warren, si tú sabes preocuparte, entonces sabes meditar. Porque de la misma manera en la que te preocupas y le estás dando de vueltas a ese problema en tu cabeza, de esa misma manera deberías estar meditando ¿en qué? En la palabra de Dios. Y entonces Jesús les dice, oren para que no caigan en tentación.
y se separa de ellos a una buena distancia. En la versión Reina Valera dice a un tiro de piedra. Lanza tú una piedra, y a menos que seas un lanzador de estos de disco o de jabalina, pues difícilmente vas a llegar muy lejos con tu piedra. ¿Cuánto te gusta? ¿100 metros? A lo mejor exageré. Lanza una piedra y yo creo que si eres demasiado bueno y la piedra es muy chiquita, pues llegar a 100 metros. Entonces estaba Jesús a una buena distancia, pero no tanta. Entonces estaba cerca de ellos, pero a la vista de ellos. Y nos dice aquí la escritura que oró de rodillas, se arrodilla y empieza a orar. Algo que me llama mucho la atención es que nuestro Señor Jesús se separa a esa distancia, tal vez unos 50, 100 metros, y se arrodilla. Pero ¿qué es lo que les dice a sus discípulos antes de separarse a esa distancia? Oren. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que hacer? Si son los discípulos, entonces si ven que el maestro se aleja a esos 50, 100 metros y se pone de rodillas y se pone a orar, entonces ellos lo que tenían que hacer era ponerse de rodillas y ponerse a orar. No obstante, más adelante regresamos a qué pasó con ellos. Ellos están viéndolo, veremos en un momento qué pasa. Y entonces llega a orar y nos dice la escritura que le dice al Padre: Padre, si quieres, si es tu voluntad, no me hagas beber este trago amargo, esta copa, pero que no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Más de un hermano predicador, si a ustedes les gusta escuchar predicaciones de otros hermanos o leer libros, vemos que en muchas ocasiones se nos dice que podemos expresarle al Señor nuestras necesidades, nuestras dificultades, tal vez hasta nuestros desacuerdos con Dios. Eso muchos lo dicen. No obstante, yo creo que si bien es cierto que lo puedes hacer, lo debes hacer con mucho cuidado. Porque también nos podemos tomar de ahí y dicen: bueno, pues el hermano que es el predicador me dice que yo le puedo decir al Señor en qué no estoy de acuerdo. Bueno, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con qué le dices y con cómo le dices al Señor que no estás de acuerdo. Y aquí, en esta parte de la escritura, Jesús en su naturaleza carnal le dice: Señor, no quiero yo no quisiera pasar por este trago, por esta dificultad. Si tú quieres. Recientemente, hace como 3, 4 semanas, les comentaba, es interesante cómo de pronto también hemos escuchado que se nos dice: tú no le digas al Señor ¿por qué? Dile ¿para qué? Para mí, francamente, ambas preguntas son exactamente lo mismo. Para mí es lo mismo decirle al Señor ¿por qué? Que es lo mismo decirle al Señor ¿para qué? Para mí es algo que no tiene lógica. Para mí es algo que es un sinsentido. Yo me imagino que viene de pronto, y de pronto pongo a este hombre como un ejemplo porque, bueno, voy a poner otro. Imagínate que viene el señor Slim, ¿no? El hombre más rico del mundo, ustedes lo saben, y es mexicano. Y entonces viene con alguien de sus empleados y le dice: por favor, quiero que lleves este cable de aquí a allá. Y entonces imagínate al hombre diciéndole al señor Slim: ¿para qué? Viene el señor Sam Walton, que es dueño de todos los Sams, de todos los Walmart, de los Ahorrerás, de Vips, Portón, y no sigo. Y de pronto viene Sam Walton y resulta que el joven Donovan, como ya no se dedica al show, se va a trabajar al grupo Walmart. Y entonces viene el señor Sam Walton y le dice: disculpe, joven, quiero que por favor lleve esta silla de aquí a allá.
Y entonces el joven Donovan le dice, ¿para qué? O le dice, ¿y por qué? A muchos de ustedes les dio risa. Porque dices, bueno, ¿cómo pues? Ante el dueño, ni siquiera ante el supervisor, ni el gerente, sino ante el dueño de todo eso, te pones a cuestionarle por qué y para qué. Señor, no me digas por qué, pero dime para qué. Es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre preguntarle a Dios por qué o preguntarle para qué? No hay ninguna diferencia. Tú no le preguntes al Señor por qué, pregúntale para qué. Lo que yo he aprendido es que vale de nada preguntarle al Señor por qué y vale de nada preguntarle para qué. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. Muchas veces en el proceso de la obediencia, nosotros mismos nos damos cuenta del por qué y nosotros mismos nos damos cuenta del para qué. A lo mejor nos damos cuenta, a lo mejor no, pero finalmente no tiene ningún sentido ponerse a cuestionar a Dios. Porque dice la Escritura a través del profeta Isaías, ¿acaso el pedazo de barro le va a preguntar a su hacedor, ¿por qué me haces así? ¿Para qué? ¿Por qué me hiciste olla si yo quería hacer cazuela? ¿Verdad? Para ser deportiva, chaparrita y ancha. Finalmente, el hacedor hace la figura que quiere y después la va a usar para lo que él quiere, en el momento que quiere. Por eso digo, bueno, Señor, ¿para qué te pregunto para qué? ¿Por qué te pregunto por qué? Es algo tan innecesario. Es algo tan innecesario. En este caso, nuestro Señor Jesús le está externando al Padre que esto le es algo complicado, le es algo difícil, le es algo duro. Punto. ¿Se vale decirle al Señor, Señor, esto me es complicado? Sí. ¿Se vale decirle al Señor, esto me es duro? Sí. Y ya. Y de todas maneras, ¿qué es lo que pasa con Jesús? Le dice, pero que no se cumpla mi voluntad. Entonces, en su carne, ¿qué es lo que quería hacer Jesús? No pasar por eso. En la carne. También tú en la carne posiblemente no te quieres levantar al 15 para las 8, perdón, para las 10, ¿verdad? No te quieres levantar al 15 para las 10 y arreglarte en 5 minutos y llegar aquí. En tu carne tal vez no quieres estar aquí todos los domingos, o la mayoría. En tu carne tal vez no quieres ser fiel a tu esposo o a tu esposa. En tu carne tal vez no quieres obedecer a tu jefe en el trabajo. En tu carne tal vez no quieres obedecer a tus padres. En tu carne tal vez viene tu hijo y lo primero que te dice le quieres voltear un sas y sacarle los dientes. En tu carne tal vez puedes desear hacer una cantidad impresionante de cosas, muchas de ellas para nada buenas. En tu carne. En tu carne dices, bueno, pero ¿para qué tener una novia si puedo tener 10? En tu carne. ¿Por qué no regresamos a los tiempos de Abraham o de Isaac o de Jacob? Porque en el principio no era así, dijo el Señor Jesús. Oye, pero a ellos les dieron chance, pues que no vuelvan a dar chance. Yo sé de unos hombres que traen su camisita blanca y su pantalón negro y ahí sí les dan chance de tener 10. Ay, no, mejor me voy para allá. En tu carne. Jesucristo entonces en su carne no quería pasar por ese trago amargo. En mi carne, recientemente hemos estado en el tiempo de varones meditando, reflexionando un tanto, y también en el matrimonio, pero un poquito más en varones. Ayer en la noche meditábamos respecto de eso, y hace 15 días también.
En mi carne, yo no soy amoroso con mi esposa. En la carne de las mujeres está el ser desobedientes a los esposos. Esa es la naturaleza. Bueno, no todas, yo sé, nada más el 99% de las mujeres son desobedientes. Pero como aquí están puras del 1%, que es todo lo que dice, dicen, sí, Señor. Y como aquí somos de ese 1%, entonces que somos tan cuidadosos y tan amorosos y tan tiernos con las esposas. Por eso nos traen una cara de felicidad todos los días. Nuestra naturaleza carnal, eso es lo que aquí está externando Jesucristo. Jesucristo está dejando saber el Padre y a nosotros que en la carne tenemos deseos, tenemos una voluntad que es contraria al Espíritu. Nos dice la Escritura, por lo cual la carne y el Espíritu se oponen para que ustedes no hagan lo que quieran. La carne y el Espíritu se oponen para que no hagan lo que quieran. Queremos hacer muchas cosas, pero el Espíritu se opone. ¿Por qué se opone? Porque si el Espíritu no se opusiera, ya estaríamos haciendo puro desorden. Y entonces aquí el Señor Jesús les dice, oren para que no caigan en tentación. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba orando para no caer en tentación. ¿Por qué Jesús les dice a ellos que oren para que no caigan en tentación? Porque Jesús tenía la tentación ahí. La tentación de ¿para qué mueres por esas personas que ni se acuerdan de ti? ¿Para qué mueres por esas personas que son desobedientes? ¿Para qué mueres por esas personas que dicen que te aman, pero no es cierto? ¿Para qué mueres por aquellos que vienen una vez y después se olvidan de ti 3 años y después vienen otra vez y te olvidan otros 5 años? ¿Para qué? Finalmente el Señor Jesús iba a saber todos los pecadotes que nosotros íbamos a cometer después de conocerlo, de todos los pecadotes que íbamos a hacer después de bautizarnos. Y entonces en la mente de Jesús, ¿para qué mueres por Martín? ¿Para qué? Ve qué mal hace las cosas, ve cuánto te ha fallado, ¿para qué mueres por él? ¿Crees que valga la pena? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mueres por ellos? Si en el año 2014, en vez de orar por sus gobernantes, porque la Escritura no dice, revélate, la Escritura no dice, manifiéstate, la Escritura dice, oren por sus gobernantes para vivir en una manera en paz. Y ahora pregunta, y yo veo de pronto a un montón de muchachos cristianos que publican una bola de barbaridades, y yo me pregunto, hermano, ¿ya oraste por tu gobernante? ¿Ya oraste para que Dios te ponga un buen director o rector del Poli, de la UNAM o de quien sea? ¿Ya oraste para que Peña Nieto tenga una vida santa y agradable a Dios? ¿Ya oraste para que el hombre de Villahermosa haga lo correcto donde esté? Ya oraste por Fox, ya oraste por su familia, ya oraste por el presidente y el que sigue, ya oraste por el tal vez futuro presidente de México, que a lo mejor es el Uriel, ya oraste por él. No, nos quejamos, pataleamos, brincamos, gritamos, pero no oramos. Hay algunos pocos hermanos jóvenes mayores de edad aquí. Pregunta, en vez de quejarte de tu papá y de tu mamá, ay, es que mi padre, ¿cómo es posible? ¿Ya oraste por tu papá? ¿Ya oraste por tu mamá? No. ¿Cuál es la tendencia? Quejarnos y desobedecer, pero oras. ¿Ya oraste por tu pastor para que sea menos burro? No. ¿Qué es lo que haces? Te quejas, pero no oras. ¿Para qué? Señor, que ya cuando se pase el frente no diga burro. ¿Por qué diga asno? Que diga otra palabra, ¿verdad? Que no sea tan florido. Ora. Oramos poco.
Y aquí el Señor Jesús le dice, oren para que no caigan en tentación. Jesús estaba en una tentación tremenda, tremenda, tremenda. Lo que le venía era algo durísimo. Ayer comentábamos, qué es lo que pudiera pasar por la mente de una persona condenada? Que llegan de pronto a la celda y le dicen, el día de hoy te vas a ir a la silla eléctrica o a la cámara de gases. No es cierto, el día de hoy no. Mañana a las 12 tienes que entrar a la cámara de gases. Mañana a las 12. ¿Cuántas cosas no pueden pasar por tu mente si te dijeran en 2 horas, en 5 horas te vas a morir? Qué terrible martirio. A veces solamente pensamos en la flagelación, en la flagelación. Pero si tú supieras que te quedan 5 minutos de vida o 1 hora de vida, ayer comentábamos, nuestro hermano nos comentaba eso, si te dijeran te queda tanto tiempo de vida, sería angustioso simplemente saber que en 5 minutos te vas, que en 3 horas te vas. O sea, no solamente fue una angustia el pasar por la cruz, fue toda una angustia el saber qué es lo que le iba a pasar. Si a una persona le dijeran te vas a ir a la cámara de gases, y entonces él supiera qué es todo lo que va a sentir cuando esté en los gases, o cuando está en la silla eléctrica, si él supiera cada músculo que se le va a lastimar, a atrofiar, y cómo el cerebro se le va a ir y el corazón se le va. Si tú supieras cada cosa que vas a sentir, todavía ni lo sientes. ¿Qué es lo que pasa cuando a un niño le dicen, a ver, mijito, ven, ¿qué crees que como te enfermaste de gripa te voy a poner 5 inyecciones? Al niño todavía ni le pones la inyección. Y ya está apretando ahí a donde se le vayan a poner. A lo mejor a ti te pasa lo mismo, inyecciones. Ay, no puede ser jarabe de sabor de fresa o de no sé de cuál te guste, de salsa mora, ¿no? Ahora ya te hicieron en ese, ¿cómo se llama? De la deshidratación hasta sabor cerveza, ¿no? Para los que les gusta la chela. Pero a nadie le gusta el sufrimiento, entonces dices, bueno, que no puede ser mejor uno de esos, bueno, qué bueno que a ustedes no les gusta, ¿verdad? Mucho. Ya todo es con sabor y que pase fácil, ¿no? Para que no se sienta, para que no duela. Todavía ni te ponen la inyección y ya sientes como que la aguja a lo mejor es de 3 centímetros y tú la ves como de 50. Ni la sientes, pero ya. Aguja, inyección, no. En la mente del Señor Jesús viene esto. En menos de 12 horas me va a pasar todo esto. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. La angustia de pensar lo que me va a suceder. La angustia. La tortura empezó desde antes, en la mente del Señor. Nos dice la Escritura, Lucas capítulo 4, y no lo busquen, porque tampoco lo voy a buscar yo. Nos dice, y el Señor Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. No por el enemigo. Ay, es que yo iba allá, hermana, pero es que el enemigo... Espérate, no le des gloria al que no tiene gloria. Ustedes saben que a mí como que te chocan los que dicen, a ver, hermano, es tiempo de dar testimonio de Dios. Ay, hermana, es que yo iba a compartir, pero es que el enemigo... ¿Era tiempo de glorificar a Dios o de hablar del otro? Jesús fue llevado allá por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Y entonces el Señor Jesús iba a pasar por esa copa amarga desde aquí. Desde aquí. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces, avanzando más adelante, ¿qué nos dice la Escritura? Entonces, vuelve a leer, hermano. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado,
se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y lloren para que no caigan en tentación. En la Escritura nos dice, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, verá el fruto de la aflicción, versículo 11, Isaías 53, 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué curioso. Dice él, verá el fruto, Isaías capítulo 53, versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Algunas veces no entendemos porque nuestra mente es la mente del mundo. ¿Quién de ustedes, si ve que va a ser afligido, está satisfecho? ¿Qué cosas, no? Así dice mi hijo, ¿qué cosas? El ver cuánto eres afligido te da satisfacción. No tiene nada que ver con ser masoquista. ¿Cómo puede una persona estar satisfecha por sufrir? ¿Qué es lo que nuestro cuerpo carnal no quiere hacer? Sufrir. ¿Por qué tal vez personas, si les toca un cierto maestro en la escuela de mis niños, ay no, con esa maestra no, porque dicen que es muy regañona, se cambian de salón? Ay no, con tal cosa no, porque el hombre en su naturaleza siempre le huye ¿a qué? Al sufrimiento. No quiere sufrir, no le gusta sufrir. La Escritura nos dice que seremos purificados a través del ¿qué? Del sufrimiento. La santificación viene muchas veces a través del sufrimiento. La purificación viene a través del sufrimiento, a través de la prueba, a través de la dificultad, a través del peso. Y yo sé que muchos de ustedes en su vida se han parado en un gimnasio y algunos a lo mejor ni se pararán. Y no lo digo por mala onda, pero si tú llegas a un gimnasio, lo que permite que una persona tenga los músculos cada vez más grandes y más grandes y más grandes es cargar un peso cada vez más grande. El cargar un peso más grande, eso es lo que te hace fuerte. Eso es lo que hace que tu músculo crezca. ¿Qué es lo que te da una mayor santidad? La aflicción, la dificultad, el peso. Pero muchas veces tenemos un peso y ¿qué es lo que hacemos? Ay, no soporto esto, no soporto esta actividad, no soporto a esta persona, no soporto, lo boto. No queremos soportar. Entonces, ¿qué es lo más fácil para nosotros? Botarlo. ¿Qué es lo que pudo hacer Jesús? Dejar todo botado. Esa era su tentación. La tentación de dejar las cosas botadas. Lo hizo. Y entonces el Señor Jesús les dice a sus discípulos y nos dice a nosotros: encuentra la satisfacción en la aflicción de tu alma. ¿Has encontrado esa satisfacción en que tu alma sea? Tal vez muchos de nosotros no, porque nuestra naturaleza carnal nos jala a no, tú, que no te haga eso, no, y si te hace eso, hazle doble. Si te saca la lengua, sácale 3 lenguas, aunque nada más tengas una. ¿Sí o no? Con que te ándale.
Ahora tú ve y podría decir un montón de ejemplos que ustedes ya se saben. El mundo siempre te jala a eso. Pero estás satisfecho por el fruto de tu aflicción. ¿Cuál es el fruto de la aflicción del alma de Cristo? Tú. Y un fruto que salió regules, ¿no? Pero que Dios va a perfeccionar. Dios nos hizo perfectos. No es blasfemia, porque Dios todas las cosas que hace las hace bien. Nosotros hemos echado a perder la obra de Dios. No es que su obra fuera mala, nosotros la hemos echado a perder. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Y para qué mandó a su Hijo Jesucristo? Para redimir, para rescatar, para restaurar, para regresar a esa naturaleza original perfecta. Entonces, cuando Jesucristo te ve a ti, nos dice la Escritura en Hebreos, Él no se detuvo a ver la dificultad, en Hebreos capítulo 12, Él no se detuvo a ver la aflicción, Él no se detuvo a ver la dificultad, sino que Él vio más adelante, Él vio no solamente la cruz, Él vio después de la cruz. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Es que te van a poner 20 inyecciones. Alabado sea el Señor, porque con eso ya no voy a estar enfermo. Pero vienen con el niño y le traen las 20 jeringas y dicen, ay. El Señor Jesús no vio las jeringas, sino vio la salud. Es lo que un niño debería ver. Mira, mi hijo, no veas la jeringa, que aunque sea de 5 centímetros parece de 20, tú ve que en una semana, si Dios te permite, en un mes vas a estar bien, vas a estar sano, vas a estar sin enfermedad. Muchas veces en nuestra vida no estamos viendo la meta, no estamos viendo el objetivo, sino que nada más nos detenemos a ver la dificultad. Qué importante es que cuando un niño, por ejemplo, entra a la primaria, a la secundaria, a la universidad, que diga, ya me vi con el título en la mano, ¿no? No dicen, ay, pero es que 5 años y me voy a tener que levantar a las 5 de la mañana. Porque todavía acá el Peña Nieto no acaba de construir ¿cómo se llama? Las carreteras, porque a la Paloma le hizo otra casa. Y se va a tardar más. Y todo es queja. En vez de ver el título, estás viendo que te tienes que levantar temprano. Ay, es que tengo que hacer tarea. Ay, es que... Todo es ver el proceso en vez de ver la meta. Cuando nosotros dejemos de ver el proceso y comencemos a enfocarnos en la meta, todo va a ser diferente. Todo va a ser diferente. Entonces, es lo que hace nuestro Señor Jesús. Él no se detiene a ver la cruz, Él se detiene a ver el fruto, Él se detiene a verte a ti. Él se detiene y de pronto dice, mira, el 23 de noviembre del 2014, aproximadamente a las 10:50, un muchacho va a decir, me voy a cortar el cabello y voy a dejar de hacerle a show. Y por eso va a valer la pena. Ahí está el fruto. Él no se detiene a ver que si 2 o 3 años le hizo al cuento. Está pensando en que va a llegar un día en el que va a tomar la decisión. Eso es lo que tiene que pasar también en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que empezar a dejar de ver el proceso y no que seamos descuidados, sino que estemos enfocados en la meta y que entendemos que todo lo que pasa en esta vida es solamente de calentamiento. O sea, ¿cómo es posible que te dicen que vas a jugar en la selección y no quieres calentar? ¿Por qué los muchachos se fracturan o se lesionan antes de jugar? Porque quieren entrar al juego sin calentamiento. Aquí es un calentamiento para la vida eterna. Ay, es que qué flojera, las alabanzas no me gustan. Es lo que vas a hacer en la eternidad. ¿Qué cosa? Entonces, no hay razón para quejarnos. La situación puede ser la que sea.
No hay por qué quejarse. Aquí el Señor Jesús no se estaba quejando, estaba exponiendo. Mi carne no quiere, pero yo voy a hacer tu voluntad porque sé que tu voluntad es perfecta, porque los caminos del Señor son perfectos. La palabra del Señor es poder, y es el alma y escudo de todo. Qué padre, ¿no? El Señor Jesús sabía que lo que Él estaba haciendo era necesario, que iba a dar un fruto tremendo y grande. Y entonces aquí es curioso porque a pesar de tener todo un ejército de ángeles que pudieron venir y darle una zarandeada al César, a Herodes, a los fariseos, a juditas, pero no el San, no San Judas, sino el cuerno Judas. A pesar de poder venir a darle una, no lo hace. Y solamente viene un ángel. Imagínate, de todo un ejército nada más viene uno, y a lo mejor dice, oye, pero si yo quiero, no. ¿Y para qué viene este ángel? Para fortalecerlo. ¿Por qué era necesario fortalecerlo? ¿Qué es lo que nos dice un poquito antes? Él estaba angustiado. Qué importante y qué necesario es que de pronto unos a otros nos fortalezcamos. El día de hoy tal vez el Señor manda a un ángel, o tal vez te manda a ti, a fortalecer a un hermano, a una hermana que está un poquito débil, por la razón que sea. No necesariamente porque no ha orado, tal vez sí. No necesariamente porque no ha leído, porque tal vez sí ha leído. Sino simplemente porque la situación por la que está atravesando es una situación bien ruda. Algunas veces a todos nos vienen situaciones súper difíciles y la situación no necesariamente les viene a los que oran y leen o a los que no oran y no leen. Eso es algo que tenemos que entender. Nos dice la Escritura a través de Salomón, porque un mismo suceso les pasa tanto al animal como al hombre, tanto al bueno como al malo, tanto al rico como al pobre. No pienses que como tú vas a leer y vas a orar, entonces ninguna tentación tendrás o ninguna dificultad tendrás. Hermano, algunas veces pensamos equivocadamente que como, ahora sí, no, hombre, Señor, ya, ahora sí, no he fallado a las reuniones, voy a la oración, voy al grupo de jóvenes, si eres joven, voy a matrimonios, voy a varones, voy a mujeres. Señor, ¿por qué me pasa esto? Si ya estoy, no he fallado. Bueno, mi pregunta es, ¿acaso Jesús falló en algo? ¿Y por qué desde que empezó su ministerio fue tentado una y otra y otra y otra y otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si meditaba? ¿Por qué si oraba? ¿Por qué si se portaba bien? ¿Por qué entonces las tentaciones? ¿Por qué? Señor, pero si yo soy tan bueno. Ay, Señor, pero si mis hijitos son tan buenos, ¿por qué les pasan estas cosas? Santidad. Búsqueda de Dios. Gloria de Dios. Dios quiere ser glorificado en ti. Dios quiere ser glorificado contigo. Dios quiere ser glorificado a través de ti. ¿Le estás dando la gloria o le estás quitando la gloria? Dios quiere santificarte, Dios quiere purificarte. Si no viene la prueba, si no viene la dificultad, ¿cómo serás mejor? El Señor ya te enseñó por un semestre, por un año todas tus materias. Viene el examen. Ay, no, por favor, el examen no. Bueno, pues tú siempre te quieres quedar en primero o en kinder. Yo no sé por qué o no sé quién te dijo que en el cristianismo todos tenemos que estar en kinder y nunca pasar del kinder. ¿Cuándo pasarás del kinder? Cuando hagas tu examen y lo apruebes y te pasen a primero y luego viene otro examen y te apruebas y te pasas a segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, acabas la primaria, la secu y la prepa y lo que sea y vamos para arriba y adelante, firme hacia adelante o de la fe. Pero ¿qué es lo que queremos? No, examen no.
¿cómo pues entonces te voy a pasar de grado si no pasas el examen? Si no lo haces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿No más porque me caes bien? No es así. Tenemos que ser aprobados una y probados y aprobados una y otra y otra y otra y ir avanzando. ¿Por qué a veces no avanzamos? Porque le huimos a la prueba, porque le huimos a la dificultad. Por eso estamos igual. O por eso ya avanzamos, bueno, según el caso. Hay quienes avanzamos o hay quienes estamos iguales. ¿Por qué no avanzo? Porque además de hacer palitos y bolitas no sabes hacer otra cosa. Porque te la has pasado desde que conociste al Señor por 5, 10, 12, 15 años haciendo palitos y bolitas. Oye, ¿por qué él hace otra cosa? Pues porque estuvo dispuesto a hacer otra cosa. No pasarás del kinder espiritual entre tanto no estés dispuesto a aprobar la prueba, a pasar la prueba, a estar ahí. Y entonces aquí, obviamente, y eso que me regresa, parece que me distraje. No, Jesús no estuvo ahí porque hiciera algo malo. Jesús estaba débil, pero no por no comer, porque muchas veces decimos, es que esto le pasa al hermano porque está débil, porque no ora, porque no lee claro. Bueno, pero ¿qué acaso Jesús andaba mal? No. Hermano, hermana, por favor, si tú ves a algún hermano en dificultad, fortalécelo, anímalo, no necesariamente que sea un pecadorzote. Jesús no fue pecador, pero necesitaba ser fortalecido, así como tú y como yo necesitamos ser fortalecidos. Fortalece al hermano, anímalo. Vino un ángel a fortalecer a Jesús, a echarle porras a Jesús. Y nada más uno, y uno diría, oye, pero ¿por qué no vino todo un ejército a cantarle? No más uno. Entonces, aquí yo puedo ver otra cosa. Mi hermano a lo mejor viene nada más uno y dices, ay, es que nadie se acuerda de mí, nomás este hermano. Y viene despeinado. Aunque sea uno. Muchas veces tal vez para animarte no necesitas que vengan 20 o que vengan 50. Con uno Dios te puede fortalecer tal vez nomás a través de uno. ¿Acaso todos los ángeles se olvidaron de Jesús? ¿Acaso el Padre se olvidó de Jesús? Bueno, ¿y por qué no más uno? Si Dios todo lo hace en grande, cuán grande es Dios, oye Señor, cuán grande, ¿y por qué no más uno? A lo mejor Dios te anima nada más a través de un hermanito, una hermanita, tal vez pues chiquito, tal vez es grande, y de pronto tú estás ahí en tu dificultad y viene a lo mejor Ceci y te dice, ay, pues te quiero, papi, vámonos. Ya, no más. Nada más. Pero ¿qué si tú desprecias y dices, ay, hazte para allá? Cuidado. Dios puede animarte y fortalecerte, a lo mejor nomás a través de una personita. No la desprecies. Recibe su consuelo, recibe su amor, porque Dios tal vez te está fortaleciendo, al igual que fortaleció a Jesús a través de esa personita. Se olvidaron de mí todos los de la congregación y nada más este despeinado es el único que me escribe, o sea, yo. Bueno, si Dios te fortalece a través de él, no desprecies eso. Y entonces, ya casi acabamos. Nos dice aquí la Escritura, cuando terminó de orar, volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Es curioso. Lucas lo pinta de una manera bien bonita, bien poética. Tal vez los otros discípulos no lo pintan así. Dice, cuando terminó, volvió y los encontró dormidos, agotados por la tristeza. Qué curioso, ¿no? Nos la pinta bonito Lucas. Se pone amoroso Lucas, ¿no? ¿Qué es por la tristeza? Luquitas justifica a los hermanos. Es que estaban tristes. Qué bonito. Ese Luquitas, a pesar de no ser el discípulo amado, tan amoroso y tan cariñoso, se pone amoroso y se pone suave.
Así como ayer un hermano que dice, pues yo todo lo voy a ver positivo y está bonito, ¿no? Está bonito lo que hicieron. Así también Luquitas viene y le dice, estaban tristes, dale chance. Y entonces Jesús nuevamente les dice, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación. Y aquí podríamos decir otra vez toda la parte de la predicación que dijimos hace un rato. Cuando viene la dificultad, no hay cosa mejor que hacer que levantarse y orar. Levántate, no estés dormido, levántate y ora. Tienes dificultades, tienes problemas, ya no alcanza el billete, ya lo que tú quieras. Levántate y ora. No estés durmiendo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque nos das en Jesús un ejemplo tremendo de aceptar tu voluntad. Ayúdanos, por favor, Señor, a gozarnos, a alegrarnos de las dificultades. Ayúdanos, por favor, Señor, a encontrar satisfacción en la dificultad, a encontrar satisfacción en la prueba, a encontrar satisfacción viendo el fruto, viendo la meta, viendo tu gloria. Señor, gracias, Padre, porque nos das la oportunidad en esta mañana de meditar acerca de ti, acerca de tu Hijo Jesucristo, acerca de tu palabra, Señor. Guárdanos, por favor, y líbranos del mal. Y, Señor, te suplicamos, Padre, que nos fortalezcas, porque muchos de nosotros estamos débiles en medio de nuestras situaciones. Estamos débiles porque la tentación es grande, porque la tentación es fuerte, pero contigo somos más que victoriosos por medio de Cristo.